Dice una de esas muy populares parábolas de Jesús, allí en Mateo 25, del 14 al 18, búsquelo en sus Biblias, por favor, para que también pueda hacer anotaciones si Dios le habla. Esta combinación de expectativas de lo que Dios quiere con nosotros, a lo que Él nos ha llamado, con también la conexión con los recursos que el Señor nos da, están bien explicados en esta parábola. Dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos, y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, ¿verdad? ¿Quién quiere ser de esos? 5,000 monedas de oro. A otro le dio 2,000, no está mal, ¿verdad? Y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Gloria a Dios, porque a todos sus siervos les dio algo, ¿verdad? Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. ¿Verdad? ¡Qué bendición! El que había recibido 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué interesante ver cómo Jesús escoge 3 ejemplos cuando pudo haber escogido fácilmente solamente 2. Uno que hizo algo, lo hizo de una manera y el otro lo hizo de otra. Pero yo pienso que Jesús no se equivoca nunca cuando nos enseña algo. Y nos encontramos aquí a Jesús mostrándonos la importancia que es, en los primeros 2 ejemplos, de servir con aquello que Dios te ha dado. Y estuvimos hablando acerca de cómo nosotros comenzamos a servir a Dios con lo que tenemos y Dios se encarga de multiplicarlo. ¿Recuerdan? Un par de domingos atrás estuvimos hablando de eso. Quiero recordarles, dicho sea de paso, a modo de comercial, que tenemos podcast en Spotify y en iTunes Podcast, en los cuales usted puede escuchar una versión más sintetizada de cada uno de estos sermones, de cada uno de estos mensajes, para que pueda reflexionar otra vez en lo que se está hablando, lo que Dios está queriendo para su iglesia. No pierda estas oportunidades, y si necesita ayuda con eso, nos habla. Pero la cuestión es que aquí el Señor les da este Señor les da a sus 3 siervos 3 cantidades diferentes. A uno le da 5,000, a otro le da 2,000, al tercero le da solamente 1,000. Y dice, cada uno le dio de acuerdo a sus capacidades. Y no tenemos que pensar necesariamente que es de acuerdo a sus capacidades mentales o de acuerdo a otras cosas. Sus capacidades es sus posibilidades, lo cual puede incluir que no es lo mismo lo que Dios demanda quizás de personas que tienen niños pequeños a personas que son solteras, personas que tienen más tiempo, personas que son casados pero no tienen hijos, o que ya sus hijos crecieron y se fueron de casa. No es la misma disponibilidad que pueda tener una persona que todavía tiene hijos en su casa que atender también. Entonces es diferente. Y por otra parte, también Dios nos llama a cada uno de nosotros de acuerdo al potencial que nos ha dado. Y por eso es importante que no descalifiquemos para nada las cantidades de recursos que el Señor pueda darle a sus siervos, pueda darnos a ti y a mí, para nosotros considerarnos dignos de servir al Señor. Porque si este tercero hubiera servido al Señor y hubiera también hecho lo que tenía que hacer, hubiera también honrado a su Señor. Pero no nos vamos a adelantar, porque el próximo domingo estaremos dándole conclusión a este mensaje. Hoy quiero enfocarnos en esta realidad, en que independientemente de cuántos dones, de cuántos talentos, de cuántos recursos el Señor haya puesto en tus manos y en las mías, sus expectativas son las mismas. Y nuestras posibilidades de servirle son las mismas. Hay personas que dicen, pero yo no tengo el don de predicar, por eso no hago nada. No, es todo lo contrario. No tienes el don de predicar porque quizás en tu congregación, en el lugar donde Dios te ha plantado, no hace falta otro predicador en estos momentos. Pero ¿cuáles son los dones que
tú tienes. Enfócate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Y el Señor está llamándonos a todos como iglesia. Y está queriendo que tú y yo aprendamos esta realidad. Cuando Jesús le habla a sus discípulos sobre el reino de los cielos, les dice que llegará el momento en que así mismo como este Señor de la parábola se va a ir de viaje y va a dejar a sus siervos con algunos recursos para servirle, así también Él estaba preparando a sus discípulos para el día en que Él no estuviera presente con ellos. ¿Qué es lo que pasó con la vida de Jesús? Estuvo alrededor de 3 años y medio con sus discípulos. Luego, ¿qué pasó con Él? Jesús entonces, murió en la cruz para pagar por tu pecado y por el mío, para traernos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, para traer restauración a nuestras vidas. Y todo quedó ahí. Jesús se quedó colgando en la cruz, o Jesús se quedó en una tumba. ¿Qué pasó el tercer día, aquel domingo? Alguien que me lo diga, vamos. Resucitó. No diga eso con miedo, porque eso es el fundamento de nuestra fe cristiana. El Señor resucitó. Cristo vive. Y quién sabe cuánto tiempo más o menos estuvo con sus discípulos después que resucitó. Un fin de semana, semanita y media. ¿Cuánto tiempo? Si lo va a decir, dígalo alto, que lo único que hay es... ¿Cuánto? 40 días. 40 días estuvo con sus discípulos. Quiero decirle que esos 40 días, de acuerdo al calendario cristiano, se cumplieron el miércoles. ¿Qué pasó al día 40 después de su resurrección? El Señor se fue a sentar a su trono de gloria. Fue a donde vino. O fue de regreso de donde vino. El Señor se fue de viaje. Lo mismo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos a través de esta parábola, que el Señor en algún momento se iría de viaje, pero que dejaría a cada uno de sus siervos con recursos, con cada una de las posibilidades de servirle. Así mismo Jesús estaba preparando a su pueblo, a sus seguidores, para el día en que Él partiera. Y eso ocurrió aquel día y lo vemos descrito allí en Hechos capítulo 1, los versículos del 4 al 5. Dice así: una vez, después de Jesús haber resucitado, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, Jesús hablando a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ese fue el momento en que Jesús les estaba diciendo que haría un viaje. Ya no en una parábola, ya no en un cuento, le estaba diciendo directamente a sus discípulos que Él era aquel Señor de quien Él había hablado en la parábola, que se iba de viaje, que se iba temporalmente, pero que los iba a dejar a ellos capacitados, equipados para alcanzar el propósito con el que Dios les estaba llamando. ¡Qué bendición saber que el Señor no solamente nos avisa con tiempo de las cosas que van a suceder, sino que aunque nos deja claras sus expectativas de lo que quiere que hagamos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. También el Señor nos deja su Espíritu Santo para que no estemos huérfanos, para que no estemos limitados a nuestras propias fuerzas o a nuestras propias capacidades. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios? Nos guía a toda verdad, nos empodera con cada uno de los talentos, de las vocaciones, de los dones que necesitamos para la edificación de la iglesia, para el avance del reino de Dios. Entonces, al final, tú y yo tenemos que discernir y decirle a Dios que nos revele con claridad: Señor, ¿cómo yo te puedo servir? Quizás algunos de ustedes ya lo sepan, quizás algunos de ustedes ya lo tienen bien
o ya está involucrado en un área donde ya le está sirviendo al Señor y siente que ahí cumple el propósito del Señor. Pero es importante que todos podamos hacerlo, porque todos podemos crecer por ese medio. Si le servimos al Rey, si dedicamos tiempo para buscar su presencia, porque Él se fue de viaje, pero nos dejó su Espíritu. Y su Espíritu nos equipa y nos capacita para toda la obra que necesita ser hecha en el reino. Y cuando le hablaba, les dijo también en el versículo 8 y 9 de Hechos capítulo 1, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas, que una nube, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ese fue el día en el que el Señor partió. El Señor hoy no está físicamente con nosotros. Anda de viaje, pudiéramos decir. Pero antes de irse de viaje, nos equipó. Y tú y yo estamos equipados para servir a Dios. De lo contrario, no perderíamos nuestro tiempo. Como iglesia, pidiéndole a usted que disponga su tiempo, sus talentos y los recursos que Dios le ha dado para servir a Dios y su reino. Lo hacemos porque creemos que usted tiene potencial, que el Señor le ha dado algo con lo que usted puede servir, que el Señor le ha permitido tener algo en lo que usted puede serle útil al reino de Dios, que no estamos diseñados solamente para esconder nuestros talentos y hundirlos en la tierra para que nadie los descubra y esperar a que regrese el Señor. No. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, si fuimos en alguna ocasión de aquellos que enterró sus dones, sea que hayan sido 5,000, 2,000 o 1,000, no importa la cantidad, pero si en algún momento nos damos cuenta de que somos de aquellos que están enterrando o que ha enterrado los dones que Dios el Señor nos ha dado para servirle, es tiempo que le pidamos al Señor: Señor, perdóname y ayúdame para desenterrar aquello con lo que te puedo servir y comenzar a hacerlo para tu gloria. Amén. Porque eso es lo que nos va a dar realmente sentido de vida y bendición. Eso es lo que realmente puede producir en nosotros que podamos tener la alegría que nos hacía falta. El Señor, con esta parábola de las monedas de oro, estaba preparando a sus discípulos. Luego llegó el momento de hacerlo realidad. Y partió para su trono. Les dijo Dios. ¿Cómo quedaron sus discípulos? Asombrados, ¿verdad? Si yo hubiera estado allí, probablemente todavía estuviera buscando, porque es asombroso aquello. Pero miren lo que pasó un minuto más tarde. La historia de la ascensión de Jesús, Lucas la termina de esta forma, diciendo allí en Hechos 1 del 10 al 11, búsquelo allí en sus Biblias. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto, que ha sido llevado al cielo, de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y quiero que sepas esta realidad: el Cristo que un día salió de viaje fue temporalmente a su reino y le dijo a sus discípulos: yo voy adelante porque voy a preparar morada para ustedes. Yo voy adelante porque quiero estar seguro que hay espacio para que todos sus seguidores puedan tener un lugar allí en la casa de mi Padre. Yo me voy adelante, pero los voy a dejar bien equipados. Les voy a dejar el Espíritu Santo para que todos ustedes tengan la posibilidad de servir a Dios, de participar en la edificación del reino, de ser instrumentos de Dios para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que más personas conozcan al Cristo que nos ha dado vida y salvación. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Hay una frase que me gusta, ya
Dios reciba gloria por esto. Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! Y también en la otra parte dice, y a su pueblo, victoria. Ah, ya la sabían. Vamos a ver. Y a su pueblo, victoria. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Amén. Y la victoria tú y yo la alcanzamos, como dijo David cuando estaba allí frente a Goliat. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Porque la cuestión no es que nosotros hagamos todo el trabajo solo porque tenemos talentos, solo porque tenemos la posibilidad, los dones para hacerlo, sino porque descansamos en su Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, que tú y yo vamos a alcanzar esa victoria. El Espíritu Santo del Señor nos lo entregó. Y el próximo domingo vamos a estar celebrando Pentecostés. Así que venga preparado para decir bien fuerte al Señor que a Él sea toda la gloria, y para danzar y para alabar a Dios con palmas y con todo, porque vamos a celebrar que aquel día de Pentecostés precisamente fue el día en que nació la iglesia de manera oficial, cuando Dios empoderó a su pueblo con su Espíritu Santo. Hoy tú y yo quiero que sepamos esta realidad. En la parábola que comenzamos a estudiar hoy, ese Señor del que Jesús hablaba salió de viaje, regresó y llamó a contar a sus siervos. Eso lo estaremos viendo el próximo domingo. Pero lo que tú y yo necesitamos saber hoy es que ese Señor, nuestro Señor Jesús, no se fue sin antes habernos dado poder, habernos dado su presencia, habernos dado talentos, habernos dado recursos para servirle. La cuestión es qué vamos a hacer tú y yo. Vamos a hacer como el que tenía 5,000 o 2,000, que fue enseguida y puso esos talentos a funcionar para la gloria de Dios, y Dios los multiplicó. O vamos a ser como aquella persona que quizás porque no tenía tantos como el otro, o porque tenía miedo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que porque tuvo miedo hizo un hoyo en la tierra y los enterró. Quiero que entendamos una realidad. Cuando le pedimos a usted que forme parte de nuestro equipo para servir al Señor, no es porque servir al Señor es algo tan sencillo como que no tiene importancia. Quiero que entienda esto, quiero que sepa esto con mucha claridad. No es solo porque cuando Dios nos llama a hacer algo, es para que hagamos cualquier cosa, es porque va a ser necesariamente fácil. No, servir a Dios es demandante. Y no quiero engañar. Cuando aquella persona que recibió 1,000 talentos vio el reto que tenía por delante, fue y enterró sus dones, enterró aquellas monedas, aquellos recursos que Dios le había dado. Los enterró porque servir al Señor es demandante, porque servir al Señor a veces es incluso arriesgado. Tuvo miedo, dice la palabra de Dios. Y yo sé que muchas veces tú y yo no le servimos en aquello en lo que Dios ya probablemente nos está llamando, porque hay miedo en nuestros corazones, hay miedo al compromiso, hay miedo a quedar mal, hay miedo de diversas cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos probablemente todas las seguridades o las garantías de que va a ser sencillo o va a ser fácil. Bueno, yo te lo voy a decir de antemano. No ponga su nombre ahí ni se anote pensando que es algo que no va a ser demandante. Si usted decide servir al Señor, lo cual es lo que Dios nos aconseja, lo que más le conviene, no sea porque usted no va a responsabilizarse, no sea porque no se va a comprometer. Tiene que haber compromiso, tiene que haber responsabilidad. Y es importante que si nos comprometemos con Dios, sepamos la necesidad de ser puntuales, de participar, de hacer lo que nos toca, de romper con las barreras, con el miedo y con todo aquello que pueda ser obstáculo. Si usted no quiere eso,
es libre de enterrar sus talentos. Pero un día va a venir de regreso el Señor. ¿Qué va a pasar? Solo Él lo sabe. De eso estaremos hablando el domingo próximo. No se lo pierdan. Hoy, lo que quiero es que usted sepa esta realidad. Nuestro compromiso con Dios es serio. Porque Él es el dueño. Porque Él es Señor y Él es Dios. Pero nos conviene servirle. Nos conviene comenzar a aprender. Vamos a caer algunas veces, pero dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo. Pero 7 veces, ¿qué pasa? Se vuelve a levantar.